Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en la casa de un gran amigo, de Gonzalo Portocarrero, para conversar el día de hoy sobre una nueva publicación, Ecos de Huarochirí, un libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica, que lleva por subtítulo Tras las huellas de lo indígena en el Perú, y Gonzalo Portocarrero ha sido el editor, creo que algo más que el editor, ya él nos va a contar, pero además animador de un grupo que viene discutiendo hace varios años y analizando el famoso manuscrito de Huarochirí. Gonzalo, un gusto conversar contigo y que nos hayas recibido en tu casa. No, también un gusto verte después de cierto tiempo y también de poder referirme a tu audiencia, ¿no? Gonzalo, ¿por qué es tan importante el manuscrito de Huarochirí? Bueno, se le llama de varias formas, pero tanto así que tú lo llamas texto sagrado en el ensayo que tú escribes, que entre los varios ensayos del libro. Sí. Bueno, el manuscrito de Huarochirí es importante por muchas razones, ¿no? Que tienen que ver con que, en primer lugar, hay una revaloración de la cultura desde la perspectiva de las ciencias sociales. Antes la cultura era algo siempre asociado a lo superestructural, a lo que en realidad no tiene una importancia material, definitiva, ¿no? Al adorno, ¿no? Creo que esa posición ya cambió hace mucho tiempo, ¿no? Y se ha visto que las creencias son hechos tan reales como los edificios. O sea, ya estamos lejos de la época en que solo se estudiaban las estructuras. Sí. Bueno, cuando yo estudiaba en la universidad y tú eras profesor ya en esa época, ¿no? Sí, o sea, era la influencia pues de cierta lectura de Marx, ¿no? El materialismo histórico más chato, por decirlo así, ¿no? Menos imaginativo. Entonces, esa es una primera razón, ¿no? Una segunda razón tiene que ver con la importancia creciente del mundo de la migración dentro de la ciudad moderna, dentro especialmente de Lima, ¿no? Digamos, eso se ve quizá sobre todo en la música, ¿no? Me acuerdo que la música de mi infancia, de los 50, era una música todavía fundamentalmente criolla, ¿no? Claro. Pero ya en los 70s, en los 80s, viene la influencia enorme, ¿no? De la música tropical andina, y ahora pues el lugar que antes lo tuvo la música criolla lo tiene la música tropical andina, ¿no? Entonces esa es una segunda razón, ¿no? Y la tercera razón es que lo que está dando perfil a nuestro país actualmente es justamente este mundo de la migración, ¿no? Que ya no habría que llamarlo quizá mundo de la migración, porque Claro, estamos hablando de hijos o nietos, claro, de varias generaciones de sí, migrantes. Pero de todas maneras pues han conservado muchas cosas, ¿no? Que han coloreado de una manera distinta lo que es nuestra atmósfera cultural, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco, ¿el manuscrito qué rol juega? Ya. El manuscrito pues tiene una importancia creciente, ¿no? Porque la gente comienza a darse cuenta de que muchas de las cosas que vive tienen un origen bastante remoto, ¿no? Aunque no sean conscientes de ese origen, ¿no? Y ese origen está justamente en la tradición prehispánica, y el libro donde esa tradición se transmite de una forma más pura, aunque también necesariamente mutilada y amestizada, es el manuscrito de Huarochirí, ¿no? Y yo te preguntaba también por esta característica de texto sagrado, incluso tú haces una comparación con el relato del Génesis,
Y además a lo largo de todos los textos, son 12 ensayos, si no me equivoco, 12 estudios, ¿no? Todos marcan mucho este tema, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que desde cuando comenzamos a ver a la cultura con la importancia que tiene, ¿no? La situación ha cambiado, ¿no? La cultura también puede ser un hecho fundador, ¿no? Las diferencias de sensibilidad, de ideología, de cosmovisión, ¿no? Son hechos de larga duración, ¿no? Incluso el libro, ¿no?, reivindica la idea de la larga duración, ¿no? Es decir, la idea de que hay permanencias históricas que de repente no se recuerdan por nombres específicos, pero que están ahí presentes, o ¿no? sea que está latiendo, digamos, aunque la gente no asocia a Pariacaca o a Kuniraya, ¿no? A todos estos dioses. No, pero sí la sensibilidad es se generó en ese periodo, ¿no? Me refiero a cosas como, por ejemplo, la concepción de la fiesta, la concepción del trabajo, ¿no? Son hechos que se han ido delimitando, digamos, en una larga duración, ¿no?, que hasta ahora continúa, ¿no? Porque lo permanente no excluye la asimilación de lo nuevo, ¿no?, sino que más bien se propicia una nueva mezcla, ¿no? Para esta transformación, porque la cultura se va transformando, va mutando, a pesar de que esto además nace, digamos, este mismo texto nace en el marco de la extirpación de idolatrías, ¿no? Claro. ¿No? Es una ironía finalmente que el trabajo del extirpador de alguna manera nos permitió conocer o rescatar Lo que iba a ser extirpado, lo que quería ser extirpado, ¿no? Claro, eso era lo que quería ser extirpado y como tú dices, no solo no es extirpado, sino que muta, se transforma y sigue vivo. Y en eso ustedes reivindican la figura de Arguedas, ¿no? ¿Por qué es tan importante Arguedas en este tema? Bueno, Arguedas era la persona con toda la capacidad como para darse cuenta, digamos, de la importancia de, de este manuscrito, ¿no? No solamente porque tenía una infancia que había pasado entre el comedor señorial y la cocina indígena, ¿no? O porque hablaba también el quechua y el español casi indistintamente, ¿no? Arguedas también era un hombre que por su propia condición vital, ¿no?, de verse exiliado, de verse puesto al margen, ¿no?, tendía a simpatizar, digamos, con el mundo indígena y él se, digamos, percató que su misión histórica era acercar estos mundos, ¿no?, hacer entender a los criollos que los estereotipos que ellos manejaban sobre el mundo indígena, en el sentido del indígena, pues, melancólico, con una música quena, triste, ¿no? Es la imagen del indio con la quena, digamos, Exacto. en la puna, ¿no? En la puna, en la noche, ¿no? Entonces, que todo esto era, no correspondía a la realidad, ¿no? Y de que había una cultura, pues, enérgicamente viva, ¿no? Y que eso es lo que él había visto y de lo que podía dar fe y de lo que podía escribir, ¿no? Entonces él comienza a presentar un mundo indígena mucho más cercano a la realidad, ¿no? Un mundo con mucho más vitalidad del que se suponía, ¿no?, con mucha creatividad, ¿no?, y con mucha, sobre todo, fuerza, ¿no?, fuerza, esperanza, deseos de persistir, ¿no?, lo que se ve en lo que llama Arguedas la Yogya, y después es llamado por Matos Mar el desborde popular, ¿no?, que creo que es el proceso que define nuestra contemporaneidad, ¿no? ¿Y tú, cuánto marca Arguedas la lectura del manuscrito y la traducción del manuscrito? O sea, hay un antes y un después. Al leer Sí. los textos de Dubiols o el texto de Pinilla, también uno siente eso, que ¿termina siendo un parteaguas para Arguedas o no? Ah, por supuesto, porque
Arguedas pues no era un historiador, ¿no? Él era más un antropólogo, ¿no es cierto? Y él se concentraba quizá demasiado en el presente, ¿no? Y fue a propósito de los manuscritos que se da cuenta de la inmensa presencia del pasado en el presente, ¿no? Pero como eso pues no estaba verbalizado, no estaba reconocido, no se le adjudicaba como mérito, ¿no? Como fundamento de la cultura andina, ¿no? Es como que en la lectura del manuscrito él encuentra que algunas de las cosas de las que él ya hablaba estaban ahí desde hace mucho tiempo, y es eso, ¿no? Es eso, exactamente, es eso. O sea, él se da cuenta de la profundidad histórica del mundo indígena trabajando en los manuscritos, ¿no? Y viendo las continuidades, ¿no? Ahora, tú has mencionado el tema de la fiesta, ¿no? Y quiero asociar dos temas, porque hay el tema de la fiesta y el tema de la comida. Y la comida y la fiesta están asociadas. Además, hay un excelente texto de Pedro Pablo Copa sobre el tema de la comida. Y esta idea de la celebración, la idea de que hay que compartir, que está muy presente en los Andes, ¿no? Y que uno la ve ahora también en la ciudad de alguna manera, se transforma también, y eso como una característica distinta, por ejemplo, lo que era la tradición católica, de cómo se celebran las cosas o no se celebran, ¿no? ¿Cómo puedes un poco ahondar en ese tema? Ya. Bueno, yo creo que la tradición criolla, ¿no? Es muy distinta de la andina, aunque al mismo tiempo se ve infiltrada, se ve, digamos, influida por la tradición andina, ¿no? Y también sucede, por supuesto, lo inverso, ¿no? La tradición criolla suele ser más pesimista, suele ser más escéptica frente a la realidad, no vive en todo caso esos estallidos de alegría que sí se dan en la cultura indígena, ¿no? También en el mundo criollo pues el trabajo es visto como algo lamentable, ¿no? Que tienen que hacer los que no pueden hacer otra cosa. Como una carga, ¿no? Como una carga, ¿no? Un castigo, En cambio, en el mundo andino, y eso se ve en las fiestas, ¿no? La música, la danza, digamos, son de alguna manera una recompensa a un trabajo que se ha hecho previamente, ¿no? La fiesta es, digamos, un ideal muy poderoso, ¿no? En el mundo indígena, ¿no? Y la idea es que hay una suerte de deber de la alegría, ¿no? Es decir, mientras que en el mundo cristiano la alegría, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero ya un exceso de alegría resulta sospechoso de alcoholismo, de supersticiones, de... La presencia del diablo, digamos, ¿no? Para presencia, decirlo en términos... exacto, presencia del diablo, ¿no? Porque justo lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, cuando uno ve algunas fiestas como todo lo que tiene que ver con las fiestas del agua, ¿no? Entonces, claro, tú estás celebrando estás celebrando que estás trabajando, Claro. ¿no? Que estás limpiando la sequía, que el agua vuelve, además que es otro elemento clave, ¿no? El agua como un factor clave en la mitología o en toda la creencia o la religiosidad indígena y andina, ¿no? Sí. Pero también creo que es que, digamos, el hombre que está trabajando en una limpia sequía o haciendo un trabajo que incluso personal, ¿no? Anticipa en el trabajo la realidad de la fiesta, ¿no? Es decir, el trabajo está conectado a la fiesta, porque el poder, digamos, controlar la naturaleza, ¿no? El poder darle los sacrificios que los apus, las huacas merecen, ¿no? Es algo que lo hace sentir seguro en torno a que
la cosecha va a ser buena y eso debe ser agradecido, ¿no? Esa fecundidad de la naturaleza debe ser agradecido a través de una alegría, a través de un festejo, de un ánimo expansivo. Lo que no sucede en la cultura criolla, donde sucede algo de eso, ¿no? Pero en mucho menor medida. Y en la cultura ya no criolla, sino más bien más protestante, por ponernos quizá en otro polo, ya pues la fiesta es moralmente sospechosa, ¿no? Es un gasto, ¿no? Es un exceso. Es un gasto, un exceso. Es ir ¿no? contra el ahorro. Es ¿no? ir contra el ahorro y es un desborde peligroso de sensorialidad, ¿no? De sensualidad. Entonces, en la tradición más occidental, más protestante, ¿no? Lo que tenemos es un ahorro sin fiesta, ¿no? Ahora, pero además estaba pensando ahora que te escuchaba y recordando el texto, el ensayo final de Ecos de Guarochilla, que es el tuyo, que claro, lo que uno celebra, las grandes fiestas de la religión católica, para quedarnos en la tradición católica, son el nacimiento y la muerte y la resurrección, digamos, pero, o sea, en cambio en los Andes la celebración es la naturaleza, o sea, está celebrando la vida, digamos, ¿no? Pero no de un personaje, de un dios, sino la vida de todos que tienen diferentes roles, ¿no? Supongo que los extirpadores no sabían qué hacer con eso o no tenían cómo resolver el dilema que ellos tenían de querer cristianizar a los indígenas, ¿no? A la población de aquella época. Sí, porque las fiestas indígenas eran mucho más numerosas, ¿no? Eran más alegres y esa multiplicidad de fiestas y la mayor intensidad vital que había en ellas, ¿no? Continuó, ¿no? Continuó a pesar de la conquista, a pesar del intento de moderar, ¿no? De volver más, no sé si sombría o más, menos expansiva, ¿no? A la gente, ¿no? Entonces ahí hubo una negociación, ¿no? Y pues los indígenas lograron ocultar mucho de su sensibilidad, de sus fiestas, cambiando, por ejemplo, los días, ¿no? Lo que era el día de Ilapa, pues podía transformarse en el día de Santiago, ¿no? Entonces eran cambios de pocos días en las fechas. Y de esta manera seguían celebrando a sus dioses, digamos. Celebrando a sus dioses, lo que se ve hasta ahora, ¿no? Porque uno ve que cuando acaba la misa, empieza otra cosa. Comienza la fiesta. Comienza la fiesta. En realidad. Ahora, otro tema que me pareció interesante en el libro es todo el tema que fue parte de ese seminario que organizaron ustedes, de cómo representar, ya desde el arte, ¿no? Las diferentes representaciones que se dan, el trabajo de Carla Sagasti, que me parece fascinante también, de bueno, cómo se los imaginaban ellos y cómo me los imagino yo ahora, ¿no? Sí. Y ahí pensaba, ¿cómo tenemos que hacer para que el manuscrito y todo lo que trae pueda llegar a más gente? O sea, pueda ser conocido, porque es parte de nuestro patrimonio más profundo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? O sea, algún día pues tendría que enseñarse esto en la escuela, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, si uno ve los pasacalles que los escolares ensayan, ¿no? Para celebrar la independencia, uno nota ahí pues la vigencia de esa tradición indígena, ¿no? En estos desbordes de alegría, en esta vitalidad que no tiene mayores reparos, ¿no? Entonces hay una herencia cultural que, bueno, le da unas características específicas a la cultura peruana, ¿no? Que hace que la gente se comunique más y tenga una relación más cercana con sus cuerpos y pueda exteriorizar más sus sentimientos, ¿no? En cambio, el hombre occidental, o
por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un hombre más introspectivo, más inhibido, ¿no? Y claro que también hay que diferenciar, ¿no?, entre el cristianismo de las élites y el cristianismo popular, ¿no? En general lo que dices, ¿no?, de la fiesta me parece, no estamos pues cerca de las fiestas patrias, ¿no?, que eso es otro debate, pero de alguna manera uno conoce a un pueblo o una cultura por la forma en que celebra sus fiestas, sí, ¿no es sí, cierto? sí, eso es básico. Ahora, una última pregunta, Gonzalo, que tiene que ver con este tema, ¿no? Hay mucho debate sobre lo indígena en el Perú en los últimos tiempos, el tema de la consulta previa, los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, a veces se cae en querer esencializar, ¿no?, en decir hay el indígena puro, o hay el grupo, o hay la identidad, la discusión que tuvimos sobre el censo, ¿no? ¿Cómo crees tú que tenemos que abordar el tema? ¿Cómo tenemos que discutirlo? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a todos los amigos que siguen el tema y que piensan el tema y que se preocupan del tema? Bueno, con apertura, ¿no? Y sin tratar de fijar ortodoxias, sino viendo un poco en el espíritu de Mayate, ¿no?, que la vivacidad de la tradición está en su heterodoxia, ¿no? Que una tradición que no quiere mutarse, que no quiere admitir nuevas cosas, es una tradición que se está fosilizando, ¿no? En cambio, en la medida en que la tradición es capaz de absorber las innovaciones, las cosas nuevas que aparecen, es que tiene una vitalidad que le asegura una larga vida, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido breve para todo lo que podríamos conversar, pero yo quiero recomendarle a todos los amigos del Arriero el libro Ecos de Huarochirí, tras la huella de lo indígena en el Perú, un libro del Fondo Editorial de la Universidad Católica que recoge el trabajo de un colectivo de profesionales, de intelectuales, de artistas, que lleva varios años analizando el manuscrito de Huarochirí, analizando lo indígena, trabajándolo además públicamente, es decir, no solamente enclaustrados entre ellos, sino discutiéndolo públicamente. Hemos tenido hace unos años una serie de programas sobre el tema también acá en El Arriero. Recomendarlos, está en la Feria del Libro, así que lo pueden encontrar en el puesto de la Universidad Católica, y vamos a seguir seguramente hablando sobre estos temas de todas maneras con Gonzalo Portocarrero y con nuestros amigos los zorros. Nos vemos.